En esta extracción vamos a mostrar cómo la modificación de determinadas prácticas agrarias con respecto al manejo convencional puede potenciar el papel de la agricultura en la mitigación del cambio climático. Una de estas prácticas es la gestión del rastrojo. En el marco se puede ver un suelo labrado de manera tradicional en el que después de cosechado el cultivo, la paja se retira y el rastrojo se incorpora al suelo mediante una labor. Esta operación lo que hace es airear el suelo y favorece la descomposición de estos restos vegetales, además de la mineralización de la materia orgánica, con lo cual condiciona la capacidad de secuestro de carbono de este suelo y además emite CO2. En este otro marco podemos ver un suelo en siembra directa, que como se puede ver es un suelo inalterado, en el que los restos de la cosecha, que incluyen no solo el rastrojo, sino también la paja y las cañas, dependiendo del tipo del cultivo, se dejan sobre la superficie del suelo. Este menor contacto de los restos con el suelo y con los microorganismos hace que se ralentice su descomposición, es decir, que el rastrojo y la paja se van descomponiendo más lentamente, van liberando carbono que se va incorporando al suelo y que se asocia a formas más estables, potenciando la capacidad de fijación de carbono de estos suelos. De hecho, los suelos manejados mediante este sistema tienen una capacidad media de fijación de carbono de 0,85 toneladas de carbono por hectárea en comparación con el sistema convencional. En esta otra parte de la estación vamos a mostrar cómo el laboreo de suelo influye claramente en las emisiones de CO2 en la atmósfera. Cuando se altera el suelo mediante una labor ocurren tres procesos. Por una parte entra oxígeno al suelo, lo que hace que se acelere la descomposición de la materia orgánica y se emite CO2. Por otra parte se altera la estructura del suelo, lo que hace que el gas atrapado, en este caso el CO2, en el espacio poroso del suelo escape a la atmósfera y finalmente también se rompen agregados del suelo que digamos que están protegiendo a restos vegetales fácilmente descomponibles a las que hasta ese momento los microorganismos no tenían acceso y ahora pueden acceder y descomponerlo, con lo cual se emite también CO2 a la atmósfera. En esta zona ven ustedes un suelo en siembra directa, que ven que es un suelo inalterado, en el que las emisiones de CO2 son muy bajas y que corresponden exclusivamente a la respiración de los microorganismos del suelo. Sin embargo, en esta otra zona ven que se ha hecho labores preparatorias del suelo con distintos aperos, un chisel, una grada de disco y una vertedera. Pues en este caso, el chisel aumenta el CO2 emitido a la atmósfera con respecto a los suelos inalterados en 4,4 veces más que lo que se mide en el suelo en siembra directa. En el caso de que el apero utilizado sea una grada de disco, las emisiones llegan a ser hasta 6,7 veces más y estas emisiones de CO2 a la atmósfera llegan a ser hasta de 10,5 veces más que las del suelo en no laboreo. Otra de las prácticas que potencian el papel del suelo como sumidero de carbono es la rotación de cultivo, que además esta práctica es uno de los pilares fundamentales de la agricultura de conservación, que en el caso de cultivos herbáceos es la siembra directa. Las rotaciones de cultivo generalmente generan más biomasa de restos de cosecha que el monocultivo y además digamos que son restos vegetales de distinta composición porque proceden de distintos cultivos y la relación carbono-nitrógeno de estos restos es diferente, con lo cual se mejora la velocidad de descomposición. Estudios realizados en ambientes mediterráneos sobre una rotación típica de secano, esto es de cereal, oleaginosa y leguminosa, han mostrado que la descomposición de los restos vegetales de esta rotación liberan hasta 1,6 toneladas de carbono por hectárea. Esto supone que el residuo ha atrapado casi 6 toneladas de CO2 por hectárea, parte de las cuales van a quedar fijadas en el suelo. En esta última parte de la estación nos gustaría mostrar el potencial de la siembra directa para contribuir a la mitigación del cambio climático. En base a los datos de secuestro que hemos dado anteriormente
y considerando la superficie actual de cultivos herbáceos en España en siembra directa, la cantidad de carbono fijado por ese suelo en este sistema supera las 500.000 toneladas según la suma de las distintas comunidades. Pero la siembra directa puede ser mucho más ambiciosa, es decir, puede tener un potencial mucho mayor de secuestro de carbono si aumentamos su número de hectáreas. Digamos que yéndonos a la situación más ideal, es decir, es que toda la superficie de cultivo herbáceo en España estuviera en siembra directa, este potencial de captura de carbono llegaría hasta las 6 millones de toneladas. Esta cifra podría compensar las emisiones de otros sectores difusos, ayudar a España a cumplir sus compromisos de reducción de emisiones adquiridos en el Acuerdo de París y en la iniciativa 4x1000 y además contribuir a cumplir los grandes retos climáticos y medioambientales que a nivel europeo se plasman en el Pacto Verde y en las estrategias que de él se derivan, como es la estrategia de la granja a la mesa, la ley del clima y la estrategia de biodiversidad. La reducción de las operaciones de cultivo propiciadas por la supresión de las labores en siembra directa hacen que el consumo de combustible disminuya mucho con respecto al laboreo convencional, de tal forma que estamos gastando más del doble de combustible al labrar el suelo que cuando realizamos siembra directa. Eso es general a todos los cultivos. No solo reducimos la cantidad de combustible que gastamos, sino que aumentamos también el número de horas que tenemos que estar sobre el tractor para poder cultivar cuando labramos, hasta el punto que tardamos 2,5 veces más en poder cultivar una hectárea mediante laboreo que cuando lo hacemos en siembra directa. Estamos reduciendo los tiempos operacionales al aplicar agricultura de conservación en más de un 60%. Sin embargo, no solo es importante reducir el consumo de combustible, es importante reducir el consumo de todos los inputs, sobre todo del fertilizante, ya que en el cereal del 60 al 80% del consumo total de energía viene del fertilizante. De ahí que debemos utilizar prácticas combinadas de agricultura de conservación y agricultura digital, agricultura de precisión, que nos consigan aunar los dos beneficios. Haciendo esto conseguimos reducir el nivel de emisiones en el cereal en hasta un 12%, en girasol en un 25% y en leguminosa en un 18%, de tal manera que la media de toda la rotación sería en torno al 19% de menor de emisiones de la agricultura de conservación respecto al laboreo convencional.